Bueno, gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de YouTube. Y en el video de hoy, gente, algo que mientras ahora estaba limpiando la casa se me cayó a la mente, gente, de decir, tengo que hacer este video para YouTube, de cómo contar, de contar mi proceso, de cómo pasé literalmente de estar en una residencia, de no tener para comer, a que hoy en día, literalmente, gente, estoy viviendo la puta vida de mis sueños, literalmente, miren, gente, acá, mi propio apartamento, con estas vistas, gente, acá, mi setup, este es mi setup, ahí con un balconcito, gente, con estas vistas, a ver si se logran ver ahí. Bueno, gente, miren lo que son esas vistas, levantarme cada día con esas vistas son una locura. Y literalmente era mi sueño, era mi sueño. Yo recuerdo muy claramente cuando estaba en la residencia de visualizarme con estas vistas y que hoy sean mi realidad, gente. Yo a veces no caigo, muchas veces lo digo por mi Instagram, Luis Sosa Mais, hay gente que me pueden ir a seguir por ahí, de que yo no caigo cómo en un año tu vida puede cambiar tanto simplemente aplicando lo que les voy a compartir, que muchas cosas, gente, en el camino las vas a hacer de forma inconsciente. Muchas cosas te vas a preguntar, Luis, pero ¿por qué dices que haga esto? No cuestiones, hazlo. Que cuando tú lo haces, luego con el tiempo y con la experiencia vas a comprenderlo. Yo fue lo que hice, gente. Yo ingresé me acerqué a un mentor, que en este caso fue Mario López. Y me acuerdo que él todo lo que me decía, yo muchas veces, obviamente, siempre iban en desacuerdo con mi forma de pensar, pero ¿qué hacía yo? No cuestionaba, gente. Decía, listo, él tiene la vida que yo quiero, tiene los resultados que yo quiero tener, no cuestiones, Luis. Y eso lo hacía de forma inconsciente, y es lo que hoy les digo, que ustedes simplemente hagan lo que esa persona que está en el punto, a quien escuchar a la persona que tiene los resultados que ustedes quieren y que vive la vida que ustedes quieren. Yo en ese momento lo hacía de forma inconsciente, no sabía ese concepto de la importancia de a quién escuchar. Segundo, la capacidad de aceptar el cambio, gente. Yo recuerdo cuando Mario en una llamada me dice, bro, ¿qué haces en un trabajo que te pagan eso? Salí a buscar un trabajo que te ganes más, buscate 2, 3 trabajos, la cantidad que sea necesaria. Pero de ahí tienes que salir como sea, dejate las putas excusas y de ser una Barbie blanda y andá a salir a buscar trabajo. Y literalmente, bro, a mí eso en ese momento fue como me dio una cachetada de Luis. Literalmente estás siendo una víctima, literalmente estás excusándote por todo, literalmente estás buscando, no, pero es que no hay trabajo, no, pero es que es muy difícil acá en Montevideo, te piden todo, currículum, te piden experiencia, bro, esos son tus creencias. Mis creencias no son esas. Yo cuando no tenía trabajo y estaba en el mismo punto que tú, agarré, me imprimí tantos papeles, tantos currículum, me salí a repartir y hasta que no encontré trabajo no volví a mi casa. Haz eso y déjate de poner putas de excusas. Y literalmente, gente, automáticamente cuando me dijo eso, apliqué también la ley de atracción, que es en lo que piensas la mayor parte del tiempo te conviertes. Lo hice de forma inconsciente, yo no sabía en eso, en ese momento no era ni tan siquiera consciente, pero empecé a decir, voy a conseguir un trabajo como sea, voy a conseguir un trabajo. Y recuerdo haber leído el libro de Padre Rico, Padre Pobre, donde decía, si quieres ser parte del 1%, si quieres ser una persona exitosa, tu primer paso es encontrar un trabajo de ventas donde tus ingresos dependan 100% del trabajo que tú pongas, porque ese es lo que pasa en los trabajos. ¿Por qué la gente va a un trabajo que no les gusta, gente? Hacen un trabajo el cual no les gusta y todos los días se están quejando de su vida. Primero porque van a su trabajo sin ningún objetivo. No van con un propósito, es como, no voy a este trabajo pero con el objetivo de crear mi propio negocio, como por ejemplo ahora el que yo estoy haciendo. Yo siempre, desde que empecé a trabajar en ventas, siempre fue con un objetivo. Mi primer objetivo cuando yo empecé en las ventas fue mudarme a mi propio apartamento, tener esta vida, tener mi propio apartamento para que mi familia pudiera venir y visitarme. Luego, gente, ¿qué fue lo que hice? Entonces, ahí me empecé a decir, voy a enviar currículum por todos lados. Agarré el celular y todos los días enviaba currículum de trabajos de venta, todos. No había ni un día, gente, me bajaba toda la página de los nuevos
porque siempre salían nuevas búsquedas de trabajo. Y todos los días enviaba currículum, todos los días, hasta que en una, gente, llegó un momento que yo siempre digo, la ley de la acumulación es lo otro, es las acciones que haces ahora no las vas a ver reflejadas ahora, sino en el tiempo. Lo que yo estoy haciendo ahora no lo voy a ver mañana, pasado, ni la semana siguiente, sino que lo vas a ver de aquí a 2, 3, 4 meses, que eso se le llama ley de acumulación. Y fue lo que hice, gente, acumulé, que todos los días enviaba con constancia y disciplina currículum, hasta que llegó una semana, gente, que no paraba de caerme propuestas de trabajo. Era todos los días tenía una entrevista diferente, hasta que llegó un punto, gente, de que pasé de no tener trabajo a elegir qué trabajo iba a querer, a qué trabajo me iba a gustar, o cuál me pagaban mejor, o elegir, gente, de no tener trabajo a elegir qué trabajo quiero tener. Y literalmente tuve muchas opciones. Ahí también el diablo apareció en mi mente. Luis, andate a un trabajo seguro, con un sueldo fijo. Empezaron a venir creencias de cosas que yo había escuchado, gente, de no, los trabajos de venta duran muy poco, ahí rotan personal súper rápido, es muy difícil las ventas, no es para cualquiera, tienes que tener. Y todas esas creencias se me empezaron a venir. Dije, bro, a huevo, o sea, yo quiero ser una persona exclusiva del 1%, tengo que elegir el camino difícil. Elegí el trabajo de ventas, obviamente con el miedo, gente, de eso, de que era rotativo, de esas creencias. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Como justo coincidió que tenía el otro trabajo era como flexiaba las horas, en el sentido, yo salía del trabajo de ventas, me acuerdo, por la mañana, y a la tarde entraba en el otro que era de atención al cliente para el banco de Itaú. Y literalmente era como, bro, se alineó todo perfectamente para poder tener los dos trabajos. Literalmente no estaba en todo el día en la residencia, salía a las 9 de la mañana, gente, hasta las 12 de la noche. En el trabajo de atención al cliente recuerdo que hacía hasta horas extras inclusive. Todos los días hacía 1 o 2 horas extra, o sea, trabajaba como 7, 8 horas en el otro 6. Y literalmente me levantaba a las 5 de la mañana. Y todo eso era documentado, gente. O sea, yo dormía 4 horas. Obviamente, llegó un momento, gente, que 3 meses después, mi cuerpo empezó a pagarme factura. Durmiendo 4 horas simplemente, empezó a olvidarme de las cosas, a dolerme la cabeza. Empezaron como mucho ese cansancio acumulado. Por eso yo digo que si bien no lo que el sistema te ha dicho que tienes que dormir 8 o 9 horas, pero sí lo que un cuerpo necesita es entre 7, 6 horas. 6 horas inclusive está bien. Yo hoy en día es lo que duermo, 6 horas, y está perfecto, gente. Y ahí fue cuando tomé mi decisión de decir, Luis, agarra, dedicate a uno 100% y metele a ese. ¿Y qué fue lo que hice, gente? A la hora de decidir entre el trabajo de atención al cliente, un trabajo con un sueldo fijo que todos los meses me iban a pagar eso, a un trabajo de ventas donde tenía un sueldo base, pero después el sueldo base es una miseria. O sea, literalmente el sueldo base siempre en los trabajos de ventas es así, gente. O sea, igual no es una miseria, es el sueldo promedio de cualquier uruguayo, $500 era el sueldo base. Pero, ¿qué pasaba? En un trabajo de ventas siempre el sueldo base no es mucho, gente. Por lo que tú más ganas es cuando haces ventas, cuando comisionas, cuando vendes a otra persona el servicio o el producto, es ahí cuando empiezas a ver la diferencia. Entonces yo dije, bro, yo tengo acá, en este trabajo de Itaú que estoy de atención al cliente, veo imposible irme a mudar a un apartamento que yo quiero. Porque yo miraba cuánto salía el alquiler de un apartamento acá y salía lo que yo ganaba al mes. No tenía 100, o sea, me era imposible, no estaba dentro de mis creencias. Entonces yo miraba el trabajo de ventas y yo decía, en el trabajo de ventas, me habían dado una escala, que si yo hacía 80 ventas al mes, tenía como $1.500 de ingreso. Entonces dije, bro, me voy a muerte, me vuelvo el puto mejor del call allí en ventas, porque me acuerdo que en ese momento, es lo que yo también hoy les digo, cuando tú desenfocas tu energía, si tú la repartes en uno, en otro, no estás dando el 100% de lo que estás haciendo. Entonces yo ponía el 50% en el de atención al cliente, el 50% en el de ventas. Entonces era obvio que en el de ventas no me iba tan bien, no era el mejor, era el
tipo el vendedor promedio ahí que literalmente no sabía ni vender y todavía no le daba ni energía a eso. Cuando mi conciencia, gente, porque yo siempre utilicé mi conciencia, ¿qué era lo que me decía mi conciencia? Y fue, Luis, dedícate a 100% ventas, vuélvete el mejor y mejora en esa área. Entonces dejé el otro trabajo, gente, un trabajo seguro, un trabajo fijo que ya había pasado el periodo de prueba, por este de ventas, que ni tan siquiera había pasado los 3 meses de prueba, o sea, estaba todavía a prueba, y dije, bro, a huevo, me voy a ir al trabajo de venta y me voy a volver el mejor. Con esa mentalidad fui, gente, y literalmente utilicé lo que hoy les digo, la capacidad de aprender y la capacidad de aceptar el cambio. Dejé un trabajo seguro, algo fijo, algo estable, algo que te da miedo, rompí una barrera del miedo, gente, el miedo a ese que el diablo me estaba atacando en ese momento, y me dediqué 100% a las ventas. Luego la capacidad de aprender, gente, yo no era consciente de lo importante que era, pero yo en todo momento, desde que le dediqué 100% del trabajo de ventas, lo único que hacía y a la única persona que escuchaba era a mi supervisor. Literalmente, todo el tiempo era mi supervisor me decía, Luis, haz esto, Luis, ¿quieres mejorar en venta? Haz esto. Y todo el tiempo, y lo escuchaba a él, lo miraba cómo él hacía sus llamadas, cómo él vendía, todo. O sea, literalmente me volví una copia, un clon de mi supervisor, gente. ¿Pero por qué? Porque dije, tengo que volverme el mejor. ¿A quién tengo que escuchar? Y eso yo no lo sabía, gente. Y es algo lógico, pero si tú quieres tener el resultado que tiene esa persona, tienes que escuchar a esa persona, que es lo que yo hoy les digo a quienes escuchan. Tú tienes que escuchar a una persona que tiene el resultado que tú quieres. Yo cuando escuché, bueno, gente, se me cortó lo que decía. Yo cuando escuché a Mario, gente, recuerdo muy claramente que escucharlo a él, lo único que hizo fue ver en él el físico que yo tanto quería y decir, bro, tiene este físico, lo voy a escuchar, voy a entrar a su mentoría, voy a escuchar lo que esta persona tiene, o sea, cubre todas las áreas que yo quiero mejorar en mi vida, tiene el dinero que yo quiero tener, tiene las relaciones que yo quiero tener, tiene el físico que yo quiero tener, listo, lo escucho. Lo mismo hice con mi supervisor. Tiene una habilidad que yo quiero tener, que es saber vender, lo escucho. Si venía mi supervisor y me decía qué es lo que tenía que hacer en cuanto a gimnasio, y yo miraba y su físico no es el que me gusta, no es el que yo quiero tener, no lo iba a escuchar, gente, no iba a aplicar. Y esto es también para que sepan diferenciar, porque yo hubo mucho tiempo que no diferenciaba el hecho de a quién escuchar, y era como el ego me atacaba y no escuchaba a nadie que no fueran mis mentores. Era como, hubo un momento que dejé de escuchar a mi supervisor y mis ventas se vieron estancadas. Hasta que en ese momento fue cuando encontré el podcast de Kevin Trudeau, Su deseo, su mandato, que yo es el que siempre recomiendo, y ahí me volví consciente de lo importante que era la capacidad de escuchar. Y que eso, cómo yo podía mejorar escuchando a la persona que tiene los resultados que yo quiero. Ahí de vuelta aumentó mi capacidad de aprender, pero la capacidad de aprender es algo que la vas perdiendo, gente. No es, o sea, que tienes que ser consciente, porque la capacidad de aprender la puedes perder de un momento al otro. A mí me pasó de que cuando yo empecé en el trabajo tenía una capacidad súper alta, estaba todo el tiempo escuchándola. Después que me volví muy bueno en venta, que me volví el mejor allí en el call, porque ese era mi objetivo, dejé de escuchar a mi supervisor. Tipo, todo lo que él me decía era como me entraba por un oído, me salía por el otro. Y esto es como una esponja, gente. Tu cerebro es una esponja. Si tú retienes información, pero no aplicas, no sueltas, esa esponja se queda dura, literalmente, y no absorbes más. Tú tienes que recepcionar la información de esa persona que tiene ese resultado y ser un aprendiz total. Por eso yo siempre digo, nunca terminamos de aprender, nunca comprendemos al 100% un concepto, porque en el momento que tú dices, ya entendí eso, es ahí cuando mueres, gente, porque si tú ya entendiste eso, entonces no vas a aprender más. Ya sabes eso, ¿para qué te voy a enseñar si ya lo sabes? Ya aprendí, no, ya lo entiendo. Y eso es el error que comete la gente. Yo por eso dejé de utilizar la palabra, inclusive la palabra, gente, de entiendo, es algo que tú estás diciendo en tu mente, que no necesitas saber más nada de eso. Y la cambié por comprendo, lo comprendo.
Y eso, el comprender, gente, en mi mente lo que hace es, bien, lo que me está diciendo esta persona lo estoy comprendiendo, pero sé que hay más información aún que tengo que seguir aprendiendo y que no lo voy a saber nunca, nunca voy a terminar. Yo siempre digo, nunca voy a terminar de comprender un concepto, gente, porque realmente es súper complejo. Es como siempre con experiencias te vas a dar cuenta, con diferentes experiencias sobre un mismo concepto, lo vas a comprender diferente. Me pasa mismo cuando leo los libros, gente. Leo un libro, lo vuelvo a leer y lo comprendo de forma diferente. Lo vuelvo a leer otra vez más y lo vuelvo a comprender de forma diferente. ¿Y pero por qué pasa eso, Luis? Pasa eso porque tu mente se está desarrollando todo el tiempo, porque tu mente está experimentando todo el tiempo cosas nuevas. Tú todo el tiempo estás pasando ahí al mundo físico, estás viendo cosas y relacionando lo que lees con lo que ves. Y cuando tú haces esa relación, gente, es ahí cuando comprendes los conceptos. Yo como lo comprendía más, cada vez que yo me desarrollaba más y a la misma vez podía ahora sí empezar a verlo en el mundo físico, a verlo en mis compañeros de trabajo, a verlos en mi trabajo mismo, a verlos esos cambios en mí. Y eso es ir desbloqueando nuevos niveles de conciencia. Eso es cuando yo digo tu nivel de conciencia. Cuando digo mi siguiente nivel, desbloqueé un nuevo nivel de conciencia, es eso. Es cuando leí algo en un libro, creía, lo comprendí lo que decía el libro, el texto. Pero cuando refuerzo ese concepto, cuando lo vivo con la experiencia física, cuando me sucede algo el cual se asemeja con eso que leí y digo, bro, ahora me vuela la cabeza el doble todavía, ahora comprendo aquello que leí. E inclusive me ha pasado cosas que leo y que me pasan a los meses y digo, bro, recién ahora estoy comprendiendo aquel concepto que leí en aquel libro. Y gente, así es como tu mente se desarrolla, así es como yo logré literalmente ir aumentando mis ingresos, porque es algo que yo siempre les digo, tus ingresos son proporcionalmente a tu desarrollo personal. O sea, tu desarrollo personal está por acá y tus ingresos siempre se van a equilibrar. Nunca tu desarrollo personal va a ser superior y tus ingresos van a seguir abajo. Por ley, gente, de compensación, que es otra ley que asimila, o sea, asimila no, sino que pone todo en su lugar, se va a proporcionar. Entonces, tu desarrollo personal aumenta, tus ingresos aumentan. Si tú dejas de desarrollarte personalmente, tus ingresos se van a estancar. Por eso hay personas que literalmente están toda su vida cobrando exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no invierten en su desarrollo, no invierten en su conocimiento. Las personas más pobres, ¿por qué se vuelven más pobres? Porque son las que menos tiempo invierten en ellos, porque son las que menos se educan, porque son las que menos sabias se vuelven, porque no adquieren conocimientos nuevos, están siempre repitiendo el mismo conocimiento que ya tienen, están siempre hablando de lo mismo, siempre en la misma situación. Y gente, cuando tú estás en un mundo que está constantemente evolucionando, imagínate una persona que está todo el tiempo mejorándose, como lo es mi vida. Mi vida, gente, tú puedes ir a mi primer video de YouTube y ver un Luis totalmente diferente, con una mentalidad totalmente diferente. Entonces, si yo en un año cambié tanto mi mentalidad, ahora ponemos en comparación a otra persona que no hizo nada de eso. Y su mentalidad siempre estuvo ahí, enfocada en cosas externas, en trabajo, 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 dinero, dinero, dinero. ¿Qué va a pasar? Esa persona va a siempre estar en el mismo punto, e inclusive peor, porque va a seguir diciendo, va a ver cómo todas las cosas por ley, gente, van aumentando. Yo recuerdo la leche cuando yo recién la compraba, estaba a un precio cuando yo tenía 10 años y hoy en día que tengo 23 años está a otro precio. ¿Por qué? Porque el mundo va evolucionando, el mundo va cambiando. Entonces, o tú te adaptas a seguir evolucionando con el mundo, o tú te victimizas, te quejas del mundo, te quejas de cosas externas, no asumes la responsabilidad y decreces, bajas en el mundo como el 99% de las personas. Por eso, gente, es que ser 1%, hay gente que me ha dicho, Luis, pero hablas mucho de 99% y eso me ofende. Bro, te ofende por quién tú sos, porque te sientes identificado con el 99%. ¿Por qué hay personas que con mi mensaje no se sienten mal? Y cuando yo digo 99% dicen, tiene razón, y les inspira. Porque yo recuerdo, gente, que cuando una persona me decía, no, porque si haces esto, esto, esto y esto, sos parte del 99%. Y yo decía, bro, eso que está diciendo esa persona es lo que yo hago, o sea,
Yo no quiero ser parte del 99%, yo quiero ser parte del 1%. Entonces, cuando él hablaba de cómo ser 1%, o cuando él decía lo que él pensaba, yo prestaba sumamente atención, gente. Yo en mis mentores, todas las mentorías que yo he adquirido hasta el momento, que no sé cuánto yo he invertido, pero más o menos cerca de unos 5.000, 6.000 dólares, ya no sé ni cuánto, tengo que hacer el cálculo en algún momento, pero literalmente, gente, yo en cada mentor que invertí, algo aprendí. De Mario, por ejemplo, Mario López, aprendí la acción masiva. El literalmente poner el puto trabajo todos los días se reinicia a cero el contador y vuelvo a ser pobre. Todos los días soy pobre, literalmente, y tengo que trabajar como si fuese pobre. Y después, la mentoría de Matías Cardoso. ¿Qué aprendí, gente? A que en su momento, cuando yo estaba en un momento de adversidad, conocí a Matías y me enseñó a conectar espiritualmente. Me ayudó a acercarme más a Dios con su mensaje, obviamente, y literalmente desapegarme de las cosas materiales, porque en ese momento mi nivel de ingreso empezó a subir. ¿Y qué pasó? Empezaron a venir más deseos, empecé a aferrarme a cosas del mundo. ¿Y qué pasaba? Cuando tú te aferras a cosas del mundo, sos parte del mundo, sos parte del 99%. Entonces sentí esa desconexión espiritual y gracias a él la volví a encontrar. Luego invertí en Andrés Camino, que Andrés es mi actual mentor ahora. ¿Para qué? Para desarrollar mi propio negocio, porque con Matías no solo encontré más espiritualidad en mí, sino que encontré o sea, el negocio que quiero hacer el resto de mi vida y que me encanta, que es el e-commerce, gente, y literalmente lo descubrí gracias a él. Por eso es también algo que yo escuchaba mucho de Yados. No importa el cómo, no importa el método, no importa nada de eso, lo que importa es tu mentalidad, porque el método va a venir como consecuencia. Y literalmente yo no lo comprendía, yo decía, ¿qué es eso? Que no entendía. Hoy en día lo comprendo, gente. El método a mí, el modelo de negocio vino a mi vida cuando yo me convertí en esa persona, cuando yo me volví parte del 1%. Por eso apareció el e-commerce. Por eso ahora llevo un mes y piquito, mes y medio más o menos, de haciendo e-commerce, gente. Y ayer les estaba compartiendo por mi Instagram en Luis Sosa Mindset, gente, que yo documento mi día a día literalmente. Y ya llevamos generando, gente, cerca de $1.000 de facturación. Y gente sin cero, o sea, con cero conocimiento, pero desde el día 1 yo ya estaba vendiendo. O sea, el día 1 que yo largué mis campañas con pura fe nomás, porque conocimiento era cero. O sea, yo ahora me pongo a pensar y las cagadas que me mandé, gente, en el sentido, pero, o sea, cagadas de errores de que hoy digo, gracias a eso aprendí, porque si yo no hubiese cometido esos fracasos, esos errores, no hubiese gastado $500 literalmente en una semana por no saber cómo manejar el presupuesto en e-commerce, literal, se me fue el sueldo entero ahí. Igual, gente, porque fue gracias a eso que aprendí, volví a ahorrar dinero, ahora volví a invertir y ahora estoy viendo sí las ganancias. Y este video va a quedarles de fe, gente, porque sé que voy a dejar mi actual empleo, que ahora estoy trabajando de ventas, y me voy a dedicar 100% a mi negocio online. Voy a tener libertad de tiempo, espacio y dinero, gente, porque ese es mi objetivo en la vida, es dedicarme a mi propio negocio, viajar por el mundo, no tener una limitante de estar atado a un lugar físico. Y este video les va a quedar de fe, gente, porque ahora mismo estoy en un empleo, estoy trabajando de ventas, estoy desarrollando mi negocio al mismo tiempo, gente. Es como salgo de mi trabajo y le dedico 100% al e-commerce enseguida que salgo, y lo estoy llevando en paralelo. Mi negocio está repuntando, cada vez está mejorando y sé que está muy cerca, gente. Mi convicción es tan grande, mi fe es tan grande y he aplicado exactamente ahora sí las leyes que he utilizado de forma inconsciente en un principio. Ahora las estoy volviendo más consciente, estoy siendo más consciente de cómo atraje esos resultados a mi vida, de cómo materialicé el venir a un apartamento, vivir en un apartamento, gente, en un edificio lujoso, porque literalmente yo miro acá, gente, y soy el único joven hasta el momento que he visto que vive solo. Gente de mi edad que yo veo viven con los padres y literalmente soy el único que tiene su propio apartamento y vive en una de las zonas más céntricas, con todo cerca, gente. Y eso es una locura, eso me vuela la cabeza. Si yo voy y le digo a Luis del Pueblo,
que venga un pueblo de 9.000 personas y le digo, Luis, vas a lograr todo esto. No me creería, gente, pero bueno. No me quiero ir del tema principal del video, sino que era explicarles cómo fue mi proceso, qué fue lo que hice, gente, porque sé que toqué muchas cosas en este video, pero algo te tienes que llevar. Con una cosa que te lleves de este video, lo puedes volver a repetir, obviamente, que cuanto más repetición de la información, más adquieres conocimiento, porque como yo digo, gente, si tú lo lees a un libro una vez, no te va a quedar exactamente lo mismo que si lo lees 2, si lo lees 3, si lo lees 4. Lo mismo con un video de YouTube. Si tú miraste un video de YouTube mío, te voló la cabeza, vuélvelo a ver a la semana siguiente, vuélvelo a ver a los 2 días igual. No lo veas enseguida porque obviamente si tú terminas de verlo, reproduces de vuelta el video, ya vas a distorsionarte. Pero vuélvelo a ver en otro momento y vas a ver que vas a comprender algo que no comprendiste la primera vez que lo viste y te va a volar la cabeza, gente. Espero que les haya gustado. Si llegaron hasta acá, háganmelo saber en los comentarios, los voy a estar leyendo. Pueden ir a seguirme a mi Instagram, Luis Sosa Mindset, y a seguir poniendo el puto trabajo, bro. Let's go.